Bueno, qué Buenos, rapidísimo hoy. sí. Ha sido. Otra vez, Ya no se nos terminó hemos el ni programa. levantado la silla. Otra vez la misma situación. Rapidísimo todo. Me encantó igual. Me encanta el programa Sí, ágil, sí, que se sí. pasa Hay rápido. mucho contenido, se nos está quedando corto el tiempo. Bueno, y por eso mismo, ya mismísimo, vamos Sí. a dar comienzo a Peronismo a cielo abierto, nuestra columna estrella De todos los del lunes. búnker de todos los lunes. En el día de hoy nos visita el compañero Arturo Somoza. Bienvenido, Arturo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Por favor, muchas gracias a vos por venirte. Te contamos que esta columna la inventamos para conversar con referentes provinciales de diferentes áreas, referentes y referentas, para poner en discusión un poco qué está pasando en Mendoza, cómo vemos la realidad política, cómo vemos la realidad social. Bueno, en tu caso tenés una enorme trayectoria, y también fuiste rector de la Universidad Nacional de Cuyo, entonces también por las tareas institucionales que le han tocado a cada compañero y compañera que nos visita, también hacemos referencia a eso. Y bueno, un poquito de todo, un poquito de actualidad, un poquito de tu vida, de historia. Queremos recorrer todo eso y para eso hicimos Peronismo a cielo abierto, y para también ponerle un poquito de perspectiva mendocina a todo lo que pasa en este momento de nuestras vidas. El Así último que, rector peronista. Sí. ¿Sí? hasta hoy. Hasta ahora. Sí, bueno, Hasta bien, ahora. sí, el último. Hasta ahora sí. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo venís? Muy bien, ¿Bien? muy bien, muy bien. Con mucha fuerza en muchas cosas y preocupado por la situación, obviamente, del país. Sí, entrando un poco en lo que te comentaba la Gina del marco Sí. de la charla, ¿cómo estás viendo la situación del peronismo hoy en Mendoza? Si querés arranquemos por ahí, después vamos un poco más... Me cuesta verla scindida de la situación nacional y de la situación mundial. Creo que hay que englobarla de esa manera, si no podemos caer en el problema que se genera en esta situación, que veo como gran riesgo, que es la posibilidad de la provincialización de los procesos políticos. Estamos cerca de ese proceso, se puede avanzar en ese sentido. Ya ha habido experiencias en la Argentina en la época del destierro de Perón con los movimientos populares. Entonces puede haber partidos de origen peronista, digamos, provinciales, que creo que es el modelo que más se adapta a los propósitos de Milei, digamos, la fragmentación del sistema político. Creo que el sistema político argentino trabajó para su fragmentación, hizo todo lo posible para fragmentarse, y el último que está en ese proceso es el peronismo. Antes había sido ya radicalismo, que había ido al pie del PRO. Hoy en día, si bien no confío demasiado en las encuestas, aparece el radicalismo prácticamente sin caudal electoral. Y leyendo el fenómeno con el diario El Lunes, apareció claramente que los dos partidos que tenían estructura nacional, que tenían prácticamente en todos los municipios del país situación, perdieron con alguna que no tenía ninguna estructura. Entonces, si no analizamos críticamente qué es lo que ocurrió, qué es lo que dio lugar a la aparición de Milei, es muy difícil poder tener claves como para salir de esta situación. Creo que el problema no es un problema de la voluntad, no es un problema de la energía, también es de eso, pero obviamente primero de una lectura correcta de lo que está pasando en el país, que tiene elementos comunes a lo que pasa en el mundo con un proceso que viene de larga data, que es la pérdida de representatividad de las dirigencias. En general se hablaba de la pérdida de la representatividad, del poder de representación de la dirigencia política, pero creo que en el caso de Argentina es de toda la clase dirigente. Para mí la foto más clara de esa situación, la exposición más clara fue la última elección. Yo creía que ganaba Massa. Y mi lectura tenía que ver, más allá de mi deseo, con un análisis de cómo se habían expresado las distintas instituciones y organizaciones que existían en la nación. Toda la CGT, la CTA, la mayoría de los movimientos sociales, una gran parte de los movimientos universitarios, de los científicos, de los artistas, Sí, hasta los clubes de fútbol. de los deportistas, lo que podríamos llamar una expresión dirigencial de la comunidad organizada se había expresado por un modelo. No, te agradezco. Si hago esa lectura en función de claves anteriores, yo digo, tiene que ganar porque expresa la mayoría del pueblo argentino.
Y está claro que los representados se desligaron de sus representantes y decidieron, con muchísimos motivos y razones que no me parece que sean del análisis de ahora, como ustedes quieren, también puedo entrar en eso, pero me parece que eso es la figura más clara, la expresión más clara de la ruptura de esta relación entre el dirigente y el dirigido. Yo lo que te quería preguntar sobre eso es si vos decís que es favorable para la propuesta política o de gobierno de Milei la fragmentación. Ese paso anterior del que venimos, que es estar menos fragmentados que ahora, yo siempre pienso mucho en que seguimos siendo un país unitario, digamos, ¿no? Y ¿cómo te parece? O sea, yo creo que hay un paso anterior que tiene que ver con la falta de representación federal en los proyectos nacionales, que también abona, que no es ni peronista ni de Milei, digo, no es de nuestra historia argentina, que abona también a cortarse solos, digamos, a lo que pasó en San Luis, el Mendoexit también, como de esos pequeños destellos, digamos, de separación. Bueno, La Rioja siendo una moneda propia, bueno, digo, como todos esos procesos que estamos viendo, también es por la falta de federalismo en las representaciones nacionales, lo pienso, digamos. Y también llevado, por otro lado, a si crees que esa fragmentación o la expresión de esa fragmentación puede leerse como lo que pasó en el peronismo con 4 listas en las últimas elecciones. A ver, comparto absolutamente tu pregunta, digamos. Creo que el momento da para hacerse preguntas, más que empezar a alargar respuestas al voleo. Yo creo que sí, que hay un tema de la crisis. No me gusta hablar de lo federal y lo unitario, me parece que hay un problema de la nación, el concepto de nación, más allá del modelo institucional. Y creo que la vieja historia de la Argentina es el tema del centralismo, la concentración del poder en Buenos Aires, y que es un proceso que se aceleró fuertemente a partir de la reforma constitucional y el distrito único, con donde el peso electoral de Cava y el conurbano, el AMBA, hace que prácticamente toda la dirigencia política ponga el eje en ese peso electoral, planteando que allí se decidían las elecciones, y así había sido hasta ahora, pero ahora se cambió la taba, se dio vuelta la taba, y fue el interior el que él decidió con el voto a Milei. Se rompió el hechizo de si ganamos la provincia de Buenos Aires, se gana el país. Exactamente, pero para todos. Sí. Exacto. Para todas las estructuras políticas. Para todas las estructuras políticas. Y fue sin organización política, sin vertebración política, para mí fue un grito popular. Uno lo puede leer me parece que una de las preocupaciones más grandes es no tener lecturas reactivas, defensivas y reactivas, que es el pueblo se equivocó, votaron mal, no vieron todo lo que se había hecho. Me parece que eso no sirve para nada. Que fue el primer cuatrimestre de este año, más o menos. Medio año la línea era criticando a los jóvenes porque votan a Milei. Sí, todo el mundo. Pero a ver, y socialmente, sectores más vulnerables votan a Milei. A ver, hay mucha concurrencia de votos, digamos. Dentro de eso, sectores vulnerables, sectores que no tienen nada que perder, lo votan a Milei. Yo creo que no lo votan a Milei, votan contra una cuestión que está agotada. Si nosotros no vemos ese agotamiento, vamos a incurrir en el mismo error. Parece que primero es esa lectura. Esto todavía sigue funcionando y puede caer en ese mismo error Milei, porque, por ejemplo, está demorando la actualización de las tarifas de los transportes en la ciudad de Buenos Aires, cediéndoselas como debiera haber sido en mi gusto antes. Las tendría que haber hecho nuestro gobierno en la ciudad de Buenos Aires, y también con una serie de ataques sobre estructuras nacionales que nosotros defendimos en su momento, pero que hoy en día tendríamos que haber cuestionado fuertemente. Por ejemplo, que el Estado Nacional esté al servicio de la ciudad de Buenos Aires y del AMBA. ¿Por qué AISA es nacional? ¿Por qué la energía es nacional y estaba subsidiada por el Estado Nacional? ¿Por qué los transportes estaban subsidiados? ¿Por qué los trenes son tan baratos y los trenes estaban reorganizados para el conurbano bonaerense, pero acá en Mendoza no había tren?
y no había tren de carga, en serio, ¿no? El Belgrano carga. Entonces, si nosotros nos hacemos cargo de no haber actuado en ese sentido, y no haber actuado fundamentalmente en el sentido de un modelo de desarrollo nacional. No ha habido claves de modelo de desarrollo nacional. A ver, no quiero ser injusto, ha habido claves. El gasoducto es una clave, Total. no cabe duda Total, de ese total. tema. Que acabo de leer de que es el último acto del Estado. Lo de Caputo, de hoy, que sí. celebraba que el gas Claro. va a llegar al norte ahora. Sí, va a celebrar eso, pero es el último gasoducto Sí, sí. que hace el Estado. Sí, sí, sí. Claro. Que lo hizo el peronismo, digamos, también. Que lo hizo el peronismo. Claro, porque- Además. Pero bueno, estamos para mirar al futuro. El problema es que todavía hay demasiada mirada al pasado y se compara gobiernos nuestros anteriores con el gobierno de Milei. Me parece que esa comparación no sirve para nada. Hay que dejarla en el anaquel y empezar a mirar hacia adelante. ¿Qué proponemos para el país? Porque no nos van a votar porque le va a llamar a Milei. Dentro de poco, el 60% va a estar en contra de Milei, lo cual no significa que vuelva al peronismo. De ninguna manera. Indefectiblemente. A ver, uno de los principales riesgos que hay es creer que hay una automaticidad de que le va a llamar al Milei, le va a ir bien al peronismo. Me parece que sería un gravísimo error de confiarse y no leer que tenemos que tener claves para que el pueblo argentino vuelva a decidir por el peronismo. El peronismo va a seguir viviendo. El riesgo es que se quede una estructura obsoleta, como es el Partido Justicialista, que es una herramienta electoral y que no es un elemento de organización. Y el otro elemento clave es reconsiderar que dirigentes en el peronismo son miles y cientos de miles son dirigentes. Hay miles de dirigentes. Los dirigentes no son los funcionarios, no son los diputados y los senadores, no son los concejales, no son los gobernadores, muchos más son dirigentes. O hay que ser funcionario para ser dirigente del peronismo. ¿Cuál es la diferencia entre el poder y la autoridad? Una cosa es tener poder y otra cosa es tener autoridad. Y la autoridad se construye, no se gana en una elección. Se Sí. puede refrendar en una elección, pero no se gana en una elección. La autoridad se construye haciendo bien las cosas. Con gestión, dirían las Sí. compañeras de la Facultad de Artes que vinieron el lunes pasado, nos contaban por qué gobiernan la facultad hace 12 años, digamos. Fue una pregunta que, che, ¿qué onda? Y la primera respuesta de la compañera fue gestión. Y hacer las Trabajar cosas bien. por y para los estudiantes. Como si O fuera sea, tan difícil. muy, muy sintética, clavo. claro, muy sintética y muy efectiva su respuesta. Yo me quedé pensando, me hacía acordar algunas cosas que se plantearon acá de que entregamos ciertas discusiones a Milei y digo, no nos animamos a dar ciertas discusiones que proponía Milei más allá de la perspectiva, de los objetivos, de los intereses de donde lo Sin hace. duda, sin duda. Salimos defensivamente a bloquear discusiones, victimizar, con nostalgia, como hiciste vos. Ahora, en esa línea, ¿qué hay en esta discusión que propone con tema universidades y auditorías? Vos que fuiste rector, que digo, fuiste el presidente de la universidad, 2 gestiones, ¿no es cierto? Claro. Claro. ¿Qué hay de cierto en esto? Digo, más allá de la intención de mi ley. ¿Hay que auditar las universidades o no? A ver, las universidades se auditaban, en mi gestión, hasta mi gestión y posteriormente se auditaban por la SIGEN. Y en el SIN los rectores planteaban que debían auditarse por la GN. ¿Por qué? Porque el Congreso Nacional es el que determina el presupuesto y no es el Poder Ejecutivo. Tiene razonabilidad el planteo. El problema que, a ver, voy un paso atrás. No hay ningún objetivo de mejora de la universidad por parte de Milei ni de ninguno de la Ministerio de Educación. No tienen la menor preocupación por mejorar la universidad. Ni les importa discutir No los les fondos interesa. tampoco. Lo que busca es generar un debate, instalar en la sociedad, como en otras áreas, de que la universidad es corrupta, que no tiene solución prácticamente. E inclusive barbaridades como que no es inclusiva, montones de cosas que no tienen sentido caer en la provocación. La diferencia entre SIGEN y AGN, que yo pude ver, es que SIGEN auditaba todos los años a todas las universidades sobre la auditoría interna que hace la universidad. La auditoría hace la auditoría interna y remite, porque tiene una doble dependencia, con la universidad y con la SIGEN. Estaba obligada a mandarle la auditoría a la SIGEN. Y la SIGEN le daba el visto bueno, prácticamente en línea, digamos, en muy poco tiempo.
El tema de la GN, que no tenía la capacidad operativa como para auditar todo esto, entonces lo hacía aleatoriamente. Sobre este tema, que es fácilmente resoluble, que no es un problema de ninguna manera difícil de resolver, se monta para plantear que no se audita. Pero no se toca para nada, por ejemplo, el tema de la calidad universitaria. Yo estoy en un organismo donde cuando terminé de ser rector fui propuesto por el CIN para ser miembro de la CONEAU, tuve desde el 15 al 19, 4 años, y a partir de allí, por gestión del presidente que estaba hasta julio, que cambió, Néstor Pan, tuvo muchísimos años como presidente, algunos ex miembros se los convocó como consultores, cuerpo consultivo. Estaba el rector Diver, que fue rector de La Plata y fue secretario de Política Universitaria, Crapiste de la Universidad del Sur, en mi caso, y otro más, de Santa Fe, para acompañar a los miembros en este proceso. Argentina tiene la agencia de calidad más prestigiosa de toda América Latina, pero claramente la más prestigiosa porque fue uno de los aciertos de la época del menemismo, con Del Bello, con la propuesta de la ley de educación superior, que fue fuertemente cuestionada y judicializada, pero tuvo elementos institucionales muy significativos como esta agencia de calidad que ha tenido continuidad y que acredita todas las carreras de grado del 42, del 43, que son aquellas reguladas por el Estado, prácticamente el 60% de la matrícula, porque se incorporó abogado y contador, antes psicología, todas las ingenierías, agronomía, veterinarias, psicología, y evalúa a todas las instituciones y acredita todas las carreras de posgrado, especializaciones, maestría y posgrado. Hablamos de la CONEAU. Claro. La CONEAU. Perfecto. La CONEAU ha hecho todo eso que no lo tiene ningún otro país de América Latina. Y uno de los elementos significativos que tuvo este proceso es que para poder crear una universidad privada tiene que evaluarse primero el proyecto institucional. Esto significó que de antes, que había creaciones a rolete de universidades privadas, ahora están relativamente controladas. Y hay prácticamente la misma cantidad de universidades privadas que públicas en la Argentina. Si bien la matrícula todavía es mayoritariamente estatal, 77, 78% estatal. Pero el avance en calidad, en todas las dimensiones de calidad, la calidad académica, el tema de los laboratorios, las aulas, la relación docente-alumno, el seguimiento de alumnos, el desgranamiento, las tasas de egreso, todos esos elementos son evaluados en calidad. Sobre eso no se habla nada. Se habla sobre el tema económico, nada más. Una dimensión que siempre es perfectible. Yo he sido crítico interno de la universidad porque cuando uno mira de adentro también ve los defectos. Y por supuesto que no hay institución que no sea perfectible. Pero no hay ningún propósito de mejora. Sí, no hay Está ninguna claro intención que no hay en eso. ningún propósito. Absolutamente. Es más, si querés vos también ahí podemos actualizarnos un poco en qué está hoy la discusión con el gobierno nacional respecto al de financiamiento universitario. A ver, yo creo que está centralizada y tiene que ver con lo que hablábamos otra vez en la pelea con la UBA. Primero por la militancia del vicerrector, claramente. Hay una cuestión ahí personalizada, porque donde ven un tema de debate y de polémica, redoblan. El Hipósito, bueno, sí, acá sí. había Y así aprietan a los radicales de Lustó en el Congreso con eso, digamos. Claro, porque está vinculado a Lustó. Y ponen el eje en la UBA, que debemos considerar claramente que para este conurbano, la UBA es la universidad. Si bien ha habido una creación de importantes universidades que se han puesto prestigiosas y han contribuido mucho a la inclusión, la UBA sigue siendo la universidad de referencia. Y se ve claramente cuando hay impacto de los movimientos estudiantiles, porque si te cortan la calle Córdoba o te cortan alguna facultad que se ven todos los noticieros de televisión, si acá cortan, acá lo ven a lo mejor algunos de Mendoza, pero no se entera nadie. Ha habido movimientos importantes universitarios, no han tenido ninguna trascendencia. Cuando la UBA se pliega y se prende en este tema, tiene un impacto inmediato. Total. Es parte de este juego que estamos viviendo. Del centralismo, como decías Sí. vos. Total. Yo quería, no sé si vos querés meter algo más de este tema universitario No, en la discusión. vamos, avancemos. Hay dos partes que me gustaría abrir. Primero, un poco tus orígenes en la política, en la militancia, si querés que nos metamos un poco ahí. Y después, bueno,
yo soy militante peronista y siempre te vi en un rol muy activo en la formación dentro del partido, estuviste a cargo de equipos técnicos, digo, yo incluso he participado en algunas actividades que has coordinado vos en clave de campaña, pero me gustaría, si querés, vamos un toque a un poco de cuál es tu historia, cuál es tu origen en la militancia, en el peronismo, cuándo empezás a militar, cuál es tu primera participación política, digamos. Bueno, yo fui de la colada de los 70, de la inclusión de sectores medios en la política, fines de la dictadura militar de ese momento, y de la peronización de esa militancia que en general era más de izquierda, y la nacionalización y peronización de ese proceso. Yo entré en la universidad en el año 68, con 17 años, porque había entrado antes a la escuela secundaria, y en los 70 ya empieza toda una gran efervescencia, agrupaciones estudiantiles, asambleas, y yo, para hacerla corta, me incorporo orgánicamente al peronismo a través de una organización estudiantil que fue muy fuerte en Mendoza y en muchas partes del interior del país, en septiembre del 72. Ahí ya había inclusive una formalidad de incorporación. En el caso nuestro era la Línea Nacional, que era la rama universitaria de este movimiento. Fue uno de los tantos movimientos, no fue el de la JP Montonero, fue otro movimiento que era una convergencia de distintos procesos. Uno de ellos era en Buenos Aires era Guardia de Hierro, y en muchos lugares universitarios era el FEN, que el referente era Grabois, padre. Ah, mira. Sí. Mira qué interesante. En Santa Fe, en Rosario, había en Córdoba, en Salta, había en todo el país. En Mendoza fue claramente dominante. Fue el proceso, fue la organización que más incluyó, sobre todo en la universidad. Nosotros veníamos de participar de una agrupación, nos incorporamos a una agrupación más, no tan con definición política antes, que era en agraria, ¿no? Soy de la Facultad de Ciencias Agrarias, no lo comenté, que esa termina... ¿Cómo se llama la agrupación? Agrupación de Estudiantes Independientes. Ajá. En ese momento eran todos independientes. Todos hemos pasado por ese arco narrativo. Bueno, pero eso era, digamos, lo que eran más cuestionadores de las situaciones. Había otra que era más, digamos, más status quo. De allí surgió mucha de esta dirigencia que conformamos la Línea Nacional, y en un año ganamos el Centro Estudiante. En uno o 2 años crecíamos de una manera estrepitosa, digamos, fue una aluvión, digamos, fue mucho más importante que más referenciado teóricamente, que el aluvión de Alfonsín. Acá habían, en esta regional, porque aparte había regionales, teníamos la regional de Cuyo, y interactuábamos con San Juan y San Luis. El propósito en ese momento era formar cuadros en la universidad y volcarlos al territorio, en lo que se llamaba el frente principal, porque la pelea estaba en el territorio, y en los barrios, y toda esta cuestión. Yo no alcancé en ese proceso, me quedé en el tema de la universidad. Esa organización se disuelve con la muerte de Perón. Y algunos seguimos a uno de sus dirigentes, que fue el gallego Álvarez, Alejandro Álvarez, el padre del actual secretario de Políticas Públicas. De Alejandrito Álvarez, que conozco hace mucho, y la verdad... El gallego, digamos, ¿no? Estamos hablando del gallego Álvarez. El gallego padre. Padre, claro, exacto. El galleguito que no tiene... ¿Qué funcionario de Milei? Es funcionario de Milei. ¿Qué pensás de eso? Es una cosa que todavía... Pero para el secretario político universitario. Todavía no me... Yo escuché un audio de él antes de que asumiera y ya me espanté. Yo hace años que no lo veía. Claro. Y había estado... A ver, muchos de los compañeros que participaron del movimiento estudiantil cuando yo fui rector estuvieron vinculados a él, y él era el jefe de muchos del sector, entre ellos de la que fue mi secretaria de Ministerio Estudiantil, de Belén Álvarez. Exacto, es verdad. Terminaron todos peleados, se perdió todo, pero yo lo había perdido, y de golpe escucho lo que decía, las críticas de la universidad sobre una media verdad construía una mentira espantosa, y lo que me terminó de aterrar es cuando vi el video de su presentación en el CRUP, que es el Consejo de Rectores de universidades privadas,
donde manifestó de que él era, en realidad, había sido preso de los vikingos, y que él, en realidad, reconocía su origen y que había sido cooptado por los vikingos. No. Como Milei con Conan y el Imperio Romano. Sí. No, me toca a mí. Bueno, no hay cuestión para asombro. De todas maneras, no se les cae una idea respecto de lo que quieren hacer. Allí les dijo a los sectores de las universidades privadas, aprovechen este momento, tienen que tirarnos ideas porque es el momento para hacer lluvia de ideas sobre las políticas universitarias. Ni siquiera una mala intención. No hay ni una mala intención, no hay nada. Nada. Es el vacío total. Ausencia el vacío total. La gestión es espantosa, no salen los trámites. Sí, además en el medio de toda esta tensión, de toda esta disputa con el gobierno nacional, no ha aparecido ese nombre. Digo, aparece hoy porque yo cuando nos ponemos a investigar un poco qué charlar con vos y demás, salta ese nombre y decís, no puede ser que el hijo del gallego está... Hasta hace poco, él estaba ahí de funcionario y nunca había estado con Milei. Claro. Ya hace poco salió una foto con Milei ahí al lado. Sí, haciendo Pará, volvamos a... Él fue uno de los que organizó el asado ese para todos los comedores. El hijo del gallego, yo me acuerdo de eso. Perdón, sí. Volvamos a tu historia. Claro. Continúa por ahí. Bueno, yo me recibí, vino el golpe, yo me recibí antes del golpe, me recibí en el 74. Alcancé a entrar en la gestión universitaria de la mano del que era decano de la facultad en ese momento, cuando estaba carretero de rector, y él era decano, que era Fidel Roy, hermano mellizo de Arturo Roy. Me ofreció armar la subsecretaría de Educación Permanente y posgrado. En ese momento empezaba a aparecer el tema del cuarto nivel, que le llamaban, para formación de posgrado. Todavía no se le llamaba posgrado, se le llamaba cuarto nivel y educación permanente. Estuve un tiempo, después cambió, cuando cayó Carretero, vino Licerre. Yo en ese momento todavía existía la colimba y uno tenía la prórroga hasta que terminaba de recibirse. Me recibí el 2 de diciembre y a fin de año me enchufaron en la colimba. Pero me salvé adentro. A ver, eso ya es prescripto. A ver. Me salvó el médico adentro. Claro. El Muchos médico, casos hay de eso. El médico, yo tenía 24 años y pico, los pibes entraban con 18. Y me dice, ¿qué haces acá? Claro, estás grande. ¿Qué haces? Andá, te va a pasar un año acá. Así que me salvó. Mirá, te puso como no apto, digamos. Como sí. no. Volví a pedir, había cambiado ya la gestión, ya estaba un ex militar que había asumido antes del golpe. Y mi viejo, pues lo he puesto en la historia, mi viejo había sido decano en el primer gobierno peronista, sobre el final, cuando Carretero había sido rector. Cuando muere Irineo Cruz, asume Carretero, sobre el 54-55, sobre el final. Y mi viejo fue decano muy poco tiempo. Mi viejo, de Mentas, se entera de que está fuera en el micro, porque lo habían echado con el golpe. No, era muy chico, yo tenía 5 años con el golpe. Obviamente... Él no influyó en mi pensamiento político, no era un militante del peronismo, había sido un funcionario que había estado de acuerdo con el modelo universitario. Bueno, la cuestión que vuelvo y me dice, no, ese cargo ya no existe más, le doy la opción, porque el decano que estaba a cargo había conocido a mi viejo y tenía mucho respeto por él y me podía haber rajado y me dijo, elige una cátedra para la cual irse. Y a mí la que me gustaba era cátedra donde terminé, que en ese momento se llamaba Silvicultura, donde estaba Carretero de titular. Y Carretero, aparte, era mi padrino de bautismo, porque se habían venido juntos con mi viejo y otros que se vinieron de la UBA, en la época de Irineo Cruz, que trajo, era jefe de trabajos prácticos, jóvenes, los trajo y vinieron acá y empezaron a ser profesores adjuntos y todo. Así se armó la Universidad de Cuyo. Hubieron varios que vinieron de Buenos Aires, de la UBA sobre todo. Bueno, en esa camada vino mi viejo, vino Carretero, vino Cereza, varios que vinieron en esa época.
Yo le pedí la posibilidad a Carretero que ir a su cátedra y estuvo como un mes para decidir, a pesar que era mi padrino de bautismo, amigo íntimo de mi viejo. Yo todavía sigue existiendo en Agraria el padrinazgo profesional. O sea, yo lo había elegido de padrino profesional, pero era tan meticuloso. Padrino de verdad y profesional, Claro, ni nada. era tan meticuloso y tenía tanto prurito que estuvo pensándolo como un mes y me llamó un día y me dijo, no puede ser que vos te quedes castigado por el hecho de la relación que tenemos, no puede ser que te perjudique por el hecho de esta relación. Entonces hizo la nota de la posibilidad de incorporarme. Me incorporé, bueno, al poco tiempo vino el golpe, lo echaron a Carretero y yo quedé en una cátedra donde era el séptimo en esa cátedra. Varios se fueron yendo por distintas razones y fui subiendo. Muchos porque tenían dedicaciones simples o semi. En el año 80, en el otro proceso, hubo un crecimiento de dedicaciones exclusivas en la universidad y sobre todo las tomaron filosofía y agraria. Y ofrecieron, yo era jefe de trabajos prácticos, interino, y ofrecieron la dedicación exclusiva, entonces pasé a exclusiva. Con ese hecho me quedé en carrera para el proceso porque los simples o semi no seguían, no podían seguir hasta en ese proceso. El titular que siguió a Carretero falleció y habían dos jefas de trabajo práctico que pasaron, una pasó a titular y otra se fue a otra cátedra. Entonces quedé segundo en la línea sucesoria, digamos, Claro. hasta que después pude concursar para adjunto. Y yo no había tenido, me había dedicado a la actividad privada, tomaba la universidad como un laburo, me involucré más a partir de dedicación exclusiva, pero no tenía la idea de dedicarme a la universidad. Me acuerdo que una vez vino Armando Bertranún siendo rector, que yo había tenido inclusive una beca con él antes de recibirme en el Instituto de Economía, con Biondolillo y con Job, y me dice, vos tendrías que hacer carrera universitaria. No, a mí no me interesa la universidad. ¿Qué me involucró? Precisamente la primera evaluación institucional de la universidad, donde me propusieron que participara de la comisión evaluadora de la Facultad de Ciencias Agrarias. ¿Cuál fue el proceso? Conocer la facultad. En ese momento no había sistemas. Claro. Tuvo que ser casi manual el tema. Ir a ver cuántos docentes había, cuántos alumnos, hacer encuestas, ver el tema presupuestario, el tema de infraestructura. Entonces conocí la facultad, después participé del proceso de la universidad y ahí me empecé a involucrar en ese tema. Participé de la construcción, me afilié al sindicato no docente porque no había sindicato docente. Y después participé del proceso de formación del sindicato docente, que terminó en la FADIUM y inclusive fui delegado ante la CONADU para ver la incorporación a la CONADU, que no estaba dividida en ese momento. Así que allí empezó mi militancia más por lo gremial. Y después hubo un proceso muy fuerte de docentes, de enfrentamiento con el decano en ese momento, Tacchini, que había planteado una línea muy dura con los docentes, entonces empezamos a ver reuniones de docentes y ahí empezó a alarvarse la posibilidad de armar una lista absolutamente heterogénea, donde había radicales, demócratas, independientes, montones, prácticamente no había peronistas, y armamos una lista para abordar el tema de el tener que ver con el decanato, y terminamos en un proceso que después se repitió con el caso de María Victoria, que es primero armar la lista, primero juntar los miembros para el consejo directivo y después entre ellos decidir quién iba a ir de decano. Terminó ganando Inés Arreguini, que era la titular de mi cátedra, y me propuso secretario académico. O sea que ahí empezó mi carrera de gestión. Ahí, si querés ponete, porque creo que van a hacer una pregunta que debe haber salido del chat o algo. Bueno. Hola, Juli. Arturo. ¿Me Dale. escucha? Sí. ¿Escuchamos Bueno, bien? Sí. perfecto. Bueno, primero que nada agradecerle por esta visita. Nos ha llegado un mensaje exclusivo a la jefa de producción que quieren mandarle un saludo a Arturo. Se llama Martín Herrera, la persona. Dice que su papá militaba con usted y que se había enterado que hoy usted iba a estar acá en el búnker y bueno, le quería hacer llegar un saludo muy grande de su parte.
Bueno. Así que bueno, eso solamente una breve intervención, ya que estamos hablando de la militancia de Arturo en esas épocas. Parece que, bueno, ha militado con Coco Herrera. Coco Herrera. Claro. Ahí va. Bueno, gracias Juli por los comentarios y gracias Martín por mandar tus saludos. Yo voy a aprovechar la interrupción para hacer una pregunta mendocina. Para mendocinearla. Bueno, yo quería hacer algo muy breve de la historia, porque me dijeron que hay una pregunta que tengo que hacerle. Me dijeron. Él tiene operadores, claramente. No. Es que a ver, la voz de los operadores del PIGU. Mi militancia fue en universitaria y fue durante tu gestión como rector. Te tomamos el rectorado, eso también lo vamos a charlar. En el 2007 éramos centro de estudiantes. Estábamos asociados al Fabio. ¿Te acordarás? Sí. Bueno, y trabajamos yo también trabajé en el equipo que después reformó el estatuto y implementó la elección directa. Pero vaya de eso, me dijeron que te tengo que preguntar por la Rabia, la agrupación La Rabia y la toma de la Universidad de Mendoza. Bueno, eso fue en los momentos muy compulsivos. La Rabia... Universidad de Mendoza privada. Sí. La universidad... el proceso ese en la época de Carretero Rector y todo eso fue muy compulsivo. Inclusive en Agraria echamos docentes. Hoy impensado. Claro. Por supuesto, en esa época hacía mucho tiempo que no había concurso, o sea que también había menos estabilidad, ¿no es cierto? Pero malos docentes lo hicimos echar los estudiantes. La situación nacional dio a la intervención de la Universidad de Mendoza y ahí fue un compañero que es de San Rafael, Ricardo Freire, que es arquitecto, estuvo ahí en la Universidad de Mendoza. No conozco demasiado los detalles de ese proceso de intervención, pues fue un proceso corto de intervención de universidades privadas también, no solo públicas, donde participamos. Y tuvimos que ver algo con el gobierno de Carretero, digamos, en algunas funciones. Lo de la Rabia surgió después de la muerte de Perón, porque los gorilas plantearon, muerto el perro se acabó la rabia. Claro. Entonces, los compañeros juveniles, digamos, un sector más jóvenes que nosotros, se autodenominaron La Rabia. Nosotros somos La Rabia. Claro, acá está La Rabia, no está muerta. Claro, qué loco. Bueno, ahí conocer todas la historia, digamos, de la militancia de cada uno. Yo te quería preguntar, Tucho, por cómo ves, hicimos al principio de la entrevista, nos quedan unos minutos, un ratito, sí. Un análisis sobre la situación, la propuesta de gobierno de Milei y en cómo nos encuentra. Y te quería preguntar por Cornejo, ¿cómo ves el tercer gobierno del radicalismo? Con una impas del gobernador Suárez, que sabemos que no es exactamente el mismísimo sector que Cornejo, pero un retorno de Cornejo al gobierno. En algún punto algunos dicen ya desgastado o sin tanta propuesta, o en la última entrevista también decían esto de que está soltando, ¿no? Un gobierno que suelta responsabilidades y que todo el tiempo está terciarizando de alguna manera los servicios públicos estatales cada vez más. ¿Cómo ves vos, no solo en relación a la educación, digo, en términos políticos, qué análisis haces de la UCR? Decías que también tienen una caída, con su adhesión al PRO también han retrocedido mucho en todo el país. ¿Cómo los ves acá en Mendoza? A ver, yo creo que Cornejo tenía ya con alta posibilidad de volver a ser gobernador un escenario ideal porque creía que ganaba la Bullrich. Y siempre, inclusive en los debates, decía, no, esto es un problema nacional, se va a resolver con el próximo gobierno. Ese era el planteo. Escapaba hacia el futuro, escapa Milei hacia el futuro. Escapaba hacia el próximo gobierno. Mayúscula sorpresa, y bueno, frente a la sorpresa se impone el pragmatismo. Yo creo que hay un cuestionamiento para el peronismo respecto de la adopción del pragmatismo. Para el peronismo tiene que ser realismo, no pragmatismo. Y realismo tiene que ver con que la única verdad es la realidad. Primero hay que ver la realidad, mirar para apreciar para resolver. Entonces, el concepto en el peronismo tiene que ser realismo, es ver la realidad, no esconderse, no mentirse, no autoengañarse, ver la realidad. Pero hay una máxima que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. No es para hacer cualquier cosa, es para hacer lo que corresponda para lograr ese objetivo. Tiene un código moral y filosófico.
No es el pragmatismo en el sentido del poder a toda costa para cualquier cosa. Yo creo que la mayoría de la dirigencia política ha caído fuertemente en el pragmatismo y ahí salen del placar con su liberalismo escondido. En realidad, hoy Cornejo va rápidamente hacia las fauces de Milei, inclusive rompiendo el radicalismo. Creo que va a romper el radicalismo, va a ser los que van a quedar claros del lado de Milei. Yo creo que Milei no tiene el menor propósito de armar una estructura política. No le interesa y no le conviene armar una estructura política. Le ha dado a Karina que arme un partidito, pero él no quiere. A ver, si echa una ministra, porque se le ocurre echar a una ministra, ¿cómo va a negociar con un gobernador propio? Le conviene negociar con un gobernador que no sea de él. No le conviene tener fuerza propia. No quiere tener fuerza propia porque él es solo. No hay otra cosa que él. Entonces yo creo que está quebrado el PRO. Macri vende humo diciendo que lo tiene unido. En realidad creo que no se van a la Libertad Avanza porque Milei no quiere. Los quiere ahí. El radicalismo está quebrado y hay el mismo fenómeno con de Loredo, la misma situación, y los 4 o 5 que fueron al asado. Los quiere ahí, no los quiere con él, porque si no los tiene que contener y les tiene que dar respuesta. Y no quiere dar respuesta a nadie, él va a imponer sus condiciones. ¿Y vos crees que Cornejo en eso es un futuro? Bueno, ya lo hemos nombrado como el mejor alumno de Milei en este programa en varias cosas, porque muchas cosas las implementamos acá como políticas de gobierno que luego son o felicitadas o, no sé, aportamos al proyecto de ley de reducción de la edad de punibilidad, por ejemplo. Digo, somos vanguardia, lamentablemente, en algunas propuestas de gobierno de Milei. Sí, IMSA. Bueno, y entre tantas otras cosas que somos ejemplos de esta forma de gobierno, de este libertarismo, no sé cómo llamarle. ¿Cómo vos crees que la UCR tiene futuro? ¿No es Cornejo, es por otro lado? ¿Cómo enfrentamos, claro, la hegemonía de Cornejo? Porque digo, la tiene. Podemos decir que no es su mejor momento, pero la tiene. No, sin duda, porque en general ha habido un proceso de cerramiento de todas las estructuras políticas. Nadie quiere abrir el juego, porque están jugando todos a perder. Entonces, como juegan a perder y juegan a menos, no pueden abrir el juego. Solo abre el juego quien tiene vocación de ganar, tiene vocación de poder. El que tiene de resguardar su espacio se cierra y se achica. Y se achica con los obsecuentes, los que le venden el diario. Yo creo que el cornejismo es más liberal que libertario. Yo creo que lo que ha avanzado es en una idea más prolija, liberal prolija, más parecida al PRO, con cierta preocupación social, con cierto barniz, pero no es la salvajada de Milei. ¿Qué va a pasar en el futuro? Es muy difícil. Yo creo que el tema sigue siendo, más que ver cuál es su debilidad, es cómo construimos nuestra fortaleza. Si nosotros nos distraemos en hacer análisis, ver por dónde fallan, por cómo los golpeamos para debilitarlos, no vamos a resolver. El problema es cómo emergemos nosotros como alternativa. Exacto. Tenemos que trabajar en la construcción de una alternativa. Y la alternativa requiere una mirada de futuro. Hay que mirar hacia adelante. ¿Cuál es el proyecto de nación? ¿Cuál es el proyecto de provincia? ¿Cómo es la integración de esta provincia? Porque Milei trabajó el cerramiento de la provincia. Mendoza perdió protagonismo absoluto en Cuyo, en todo sentido, político y económico. Sí. Tiene caída del PBI per cápita, tiene todos los indicadores negativos. Yo creo que tenemos que revisar este tema y generar un eje, no solo de Cuyo, sino un eje andino, donde tenemos que, por ejemplo, trabajar con Neuquén. Tenemos toda una zona andina, que primero es, Mendoza es la principal ciudad de todo el oeste argentino en la articulación con Chile. Está enfrente de la capital de Chile. Tiene una relación de 8-1 poblacional, Santiago respecto de Mendoza. Mendoza es un punto central en la articulación con Chile, y digo en todo sentido, y con el Pacífico. Se perdió todo proyecto de integración y salida para el Pacífico. Ha habido abandono inclusive de ideas que podría uno no acompañar profundamente, como el famoso túnel de Bajo Altura y todo. Se infarta la red de Mercosur y ya estaba planteado que en 20 años la vinculación por el Pacífico va a ser por el norte, no va a ser por acá.
los caminos no dan para más, no va a haber mantenimiento, así que imagínense lo que va a pasar dentro de poco con el tema de los camiones. Van a terminar de destruir todas las rutas. O sea, vamos hacia una situación muy grave y no hay ninguna señal de cómo se sale de esa situación, ni de nosotros ni de nadie. Ahí quería detenerme, que decís, estamos más preocupados en entender qué pasa en construir una alternativa. ¿Por qué dejamos de hacer una alternativa y cómo volvemos a hacerlo? Al menos en Mendoza. Me gustaría circunscribirlo concretamente a Mendoza porque entiendo que vos tuviste un rol muy activo en la última campaña. Entonces digo, ¿qué ves ahí? ¿Qué nos faltó? ¿Por qué dejamos una alternativa? ¿Por qué dejamos de representar? A ver, yo creo que hay procesos, hay olas. Hay que entender que también hay olas. Hay olas de... a ver, el peronismo ganó cuando pocos pensábamos que ganaba, con Jaque. Y perdió cuando creíamos que podía no perder. Hay acumulación de errores, eso también ocurre, pero era un escenario de bipolaridad política. Yo creo que eso está roto. No tenemos que generar este tema de la alternativa entre el radicalismo y el peronismo, o entre ni siquiera el PRO y el peronismo. Hay un escenario nuevo. El escenario ha destruido un montón de cosas y no hay que reconstruir las cosas viejas, hay que construir cosas nuevas. Creo que hay que analizar la situación. Yo no digo no analizar lo que hace Milei, pero analizarla para ver cómo construimos, no cómo lo destruimos, porque se destruye solo. Yo creo que Milei se destruye solo, se marca solo. No es que la oposición lo está destruyendo, se va a destruir solo. Hoy está con anabólicos, está en base anabólico, y hay señales muy preocupantes. Están por abajo, están tapadas porque hay una fiesta financiera, pero hay una situación muy grave. ¿Qué va a pasar si este tema eclosiona el año que viene? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una lista? A ver, vamos a elegir los mejores. Claro. Esa es la respuesta. Yo te preguntaba también porque, bueno, no sé si has podido ver algún programa de acá. Han pasado exgobernadores, intendentes, diputados nacionales, legisladores provinciales también, y cuando hablamos de esto, bueno, ¿en qué fallamos? ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no le encontramos el norte a la cosa? Muchos afirman que hay una ausencia total de conducción, por un lado. Muchos hablan de esta desintegración que hablás vos, de la municipalización del peronismo, incluso más que la provincialización, y algunos se atrevieron incluso a hablar de la ausencia de figuras como el Chueco, que eran ordenadores, y en esta línea de cosas, ¿vos coincidís con algo de todo esto? Perdón, lo último también que afirman mucho es la falta de un peronismo más mendocino, que a mí de entrada me parece... No sé qué significa. ¿Qué es eso? Si me dicen qué significa, puedo estar de acuerdo. Claro. Todavía el título no me dice nada. Yo creo que eso también es de alguna manera una especie de coqueteo a lo que fue la Unión Mendocina. En algo acertaron. Bien. Sí, lo que pasa es que eso era una interna del poder. Y nosotros no estamos en una interna del poder. Y vamos a perder si estamos en una interna del poder. Si esa es la idea en Mendoza. Creo que tenemos que ser una alternativa al poder, pero hay que construir esa alternativa al poder. Yo digo algunos de los ejes que hay que trabajar. ¿Cuál es el escenario, la perspectiva a próximos 10 años en Mendoza? Por ejemplo, no creo que el tema sea una generalidad como subsidiar a la producción. Me parece que una generalidad tan vaga. ¿Cuál es el modelo productivo? Inespecífico. Es muy inespecífico subsidiar a la producción. Que lo hemos sostenido. Claro. Créditos blandos para todos los productores. ¿Por qué le voy a dar crédito blando a alguien que se le ocurre hacer algo? Yo tengo que dar, primero, tiene que ver con una cuestión competitiva de Mendoza y con claro objeto, o mercado interno, exportación. Tiene que haber definiciones muy claras. Eso ha fallado mucho. Hoy sentí que falta un programa. Un proyecto de Mendoza. Primero falta definir una idea, que hay elementos objetivos de la planificación, de la mirada estratégica, de cuáles son las fortalezas de Mendoza. Hemos planteado una que tiene que ver con la vía de comunicación, que es una ventana que se va a cerrar. Claro. Si la aprovechamos, si no, no. Está todo el eje andino. Hay una línea que tiene que ver con la alta montaña, con las ciudades de montaña, que tienen toda una longitudinal. Con el turismo de montaña, con el tema de los glaciares, con los pasos fronterizos. Hay una problemática propia del tema andino. En la geopolítica argentina, Chile, y lo digo objetivamente, y el Pacífico está olvidado. El tema es básicamente el Mercosur.
No hemos trabajado para la integración ni de Bolivia, ni la vinculación con Perú, el eje andino. Yo recuerdo en algún momento que hablaban de los países andinos. Yo en una cuestión, participé bastante en el CIN de armados internacionales latinoamericanos, en armar una red latinoamericana, y habíamos avanzado bastante y después se desarmó todo. Pero hablaban de los países andinos. Yo le decía, ojo, Argentina es el segundo país andino de toda América. Después de Chile, tiene la mayor dimensión de cordillera de los Andes, y no nos consideramos andinos. Claro. No somos un país andino. Es verdad, eso es cierto. ¿Cómo se reconstruye eso? Como un eje estratégico. Si no hay mirada estratégica y no hay participación de la discusión nacional, ¿por qué no un problema de cantonalismo? No se puede construir una provincia si no hay una mirada de nación y no se integra en esa mirada de nación y pelea por un modelo de nación. Es todo simultáneo, ¿no es? Primero vamos a hacer el mendocinismo y después vamos a ver cómo negociamos. No funciona. Es una eso. integralidad, digamos. La propuesta política es integral, nacional claro. y local. Yo creo que hay una pregunta de rigor que hay que hacer sí o sí, pero no sé cómo venimos de tiempo. Estamos tiempo cumplido, 21:01, pero bueno, creo que hay que hacer una mínima pasada por lo que fue la reforma del estatuto universitario. Digo, por lo menos nos escucha mucha gente de la militancia universitaria, nos sigue mucha gente de la militancia universitaria y siempre es más participativa. Y bueno, obviamente todos recordamos que tu gestión fue la que reformó el estatuto, implementó la elección directa y bueno, luego se perdieron las elecciones. Digo, un mínimo análisis de eso, como vos como ex rector, digamos. A ver, de las consecuencias de la reforma del estatuto, en el caso concreto de la pérdida de elecciones, yo creo que hubo un tema que fue alertado y no fue atendido. Nosotros hicimos entrevistas previas a rectores, o en algunos casos vicerrectores, que habían hecho el proceso de reforma a la elección directa. La reforma del estatuto, sabés muy bien, fue mucho más integral que este tema, tuvo muchas dimensiones, pero por ahí el tema clave es este. Nos advirtieron que el modelo de elección directa apunta a que haya no más de grandes fuerzas universitarias. No puede haber 4 grandes fuerzas universitarias. Allí hubo operaciones descubiertas por mí después, de Cornejo concretamente, y de algunos aliados del peronismo, algunos que le alimentaron el ego, para romper una unidad del peronismo en una mirada atravesada por una mirada ideológica. Peronismo de derecha, de izquierda y de centro. Terminamos con 3 elecciones con candidatos peronistas contra una radical. El radicalismo no tenía ninguna expectativa, sacó el 30 y tanto %. La segunda fue la de Batistón, que yo había apoyado. Y cuando yo hablé con el otro candidato y le dije, ¿por qué no nos ponemos a hablar? No, yo no. Tomemos un café. No, ni para tomar un café. Y fueron a negociar con el Coco, ¿no? Sí. El Coco y el Pepe eran los otros dos. Claro. A ver, y de la lista donde estaba el Fabio también. Sí, claro. El Pepe Rodríguez. Mi colega. Exacto. Y que era el fue tu vicedecano, ¿no? Era vicerrector, era el candidato natural. Exacto. Claro. Se partieron en 3. Fue mi jefe también. Si aporta algo, ¿eh? Me acuerdo de Pepe, de esa época. Sí, bueno, obvio. y terminaron negociando. O sea, fue una interna que no se pudo resolver. No pudieron hacer síntesis todo el peronismo. Pasó lo que nos ha pasado en muchas otras cosas. Claro, eso iba a decir. No le echemos la culpa a la democracia. Yo voy a ganar y después voy a convocar a la unidad. Claro. Así te va. Si gano yo. Y hoy estamos viviendo algo parecido. Totalmente. ¿En la universidad o en la provincia? No, en la provincia. Y en la nación también. En la nación. Ok. Si no trabajás por la unidad, no podés convocar a la unidad. Por ejemplo, si no hablan los gobernadores entre sí, no hay un diálogo de los gobernadores para la reconstrucción del peronismo. Claro. Fuertísimo. Tremendo, bueno, la verdad. Tenemos que cerrar. Sí, estamos en tiempo cumplido. Pasaditos 4 minutos. Siempre hacemos lo mismo, que es si te quedó algo por decir o algo que tengas ganas vos de algo que te haya quedado pendiente. Ahí en el tintero. No, creo que ha sido largo. Pude recordar muchas cosas que había olvidado. Les agradezco el momento porque la he pasado muy bien.
Y bueno. Yo me quedé con ganas de hablar de Guardia Hierro, de Irineo Cruz, de un montón de cosas que me vuelven loco, pero bueno, seguramente habrá oportunidades para seguir charlando, ¿no? Cómo no, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Arturo Tucho, por venir. Muchas gracias a ustedes por estar hoy con nosotros. Este programa tan picado, estuvo full picado, muy visitado además, que nos encanta recibir gente mucho en el programa. Contenido. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Gracias a la Juli, a la Gores de atrás. Hoy Juli, también. Te amamos, volvé para siempre. Gracias Gores. Y bueno, nos vemos el lunes que viene, como cada lunes, con más Búnker. Gracias, adiós.